Chile, es así como en Chile ya tenemos una política nacional de inteligencia artificial y un proyecto de ley de regulación de la inteligencia artificial. Es por todos conocidos que el gran empuje que ha tenido la IA en estos últimos meses con los nuevos lenguajes de grandes modelos y la IA generativa han generado un gran entusiasmo en el público en general y en la sociedad. Queremos contarles que en ACTI hemos conformado la mesa de inteligencia artificial recientemente con más de 25 socios, en la cual estaremos abordando diferentes materias tales como ética y regulación de IA, desarrollo de la IA, desarrollo de los negocios con IA, así como temas vinculados con el capital humano y el futuro del trabajo. Como parte de esta mesa de IA, damos inicio a un ciclo de seminarios de inteligencia artificial que damos por iniciado con esta sesión inaugural en que nos acompaña un gran invitado, señor Andrés Morales, de UNESCO. Dejo con ustedes a Nayat Sánchez, que es vicepresidente de ACTI y presidenta de la mesa de IA, quien va a moderar este seminario y que nos va a introducir al señor Morales. Nayat. Muchas gracias, Thierry, por esa presentación rimbombante de la mesa de inteligencia artificial. Para mí es un tremendo gusto y un tremendo placer tener hoy aquí a Andrés Morales, que es el consejero regional del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Además, es el responsable de coordinar la implementación de la recomendación de la ética de inteligencia artificial de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Bueno, es abogado, es periodista de la Universidad de los Andes en Colombia, tiene una gran trayectoria, tiene una maestría además en política social y desarrollo en el London School of Economics. Fue director también de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia y ha sido consultor de diferentes organizaciones internacionales como el PNUD y el Open Society Foundations, y también de grandes entidades gubernamentales como la Secretaría de Educación de Bogotá y la Unidad para la Reparación de Víctimas, y bueno, ha trabajado en diferentes roles en la región, en toda el área de derechos humanos, políticas sociales y medios de comunicación. Bueno, Andrés nos va a presentar hoy la recomendación de la UNESCO sobre la inteligencia artificial y solo unas breves palabras alrededor de esto, porque la UNESCO ha estado, bueno, siempre preocupada por estos temas, pero especialmente preocupada, en particular con la inteligencia artificial desde hace unos años, sobre las cuestiones éticas que plantean las innovaciones y también cómo esto hace un contrapunto con la lucha contra la discriminación, también los estereotipos, las cuestiones de género, la fiabilidad de las informaciones, la privacidad, la protección de datos y esto. Y desde 2019, la UNESCO comenzó un trabajo alrededor y encargó también a través de un comité de expertos desarrollar pues un documento que sirviese como guía, como una recomendación sobre la ética de inteligencia artificial, y esto ha sido como el primer marco mundial que existe para el uso de la ética en inteligencia artificial, y ya hay, bueno, Andrés nos va a poder ahora mencionar la cifra más actualizada, pero hasta hace poco 40 países de todas las regiones del mundo que ya estaban también colaborando con la UNESCO de manera activa a nivel nacional basándose en esta recomendación. Y Chile es uno de ellos, así que estamos muy felices de tener aquí a Andrés para que nos cuente esas novedades. La estructura del seminario lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte, Andrés nos va a hacer su presentación sobre la recomendación de la UNESCO de la ética de inteligencia artificial, y luego vamos a pasar a una segunda sesión de preguntas. Así que les invito a todos los asistentes a que puedan
escribir sus preguntas en el chat del Zoom, ¿vale? Y a partir de eso vamos a ir recolectándolas para hacérselas a Andrés en la segunda parte de la presentación, ¿vale? Así que sin más, Andrés, the floor is yours. Bueno, Nayat, Thierry, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, para mí es un gusto, un honor hacer parte de este espacio, y más si es el inicio del ciclo de webinarios que está organizando esta Mesa de Inteligencia Artificial de ACTI, que aprovecho para felicitarles por este hecho, porque muestra la pertinencia, la relevancia que le está dando ACTI a este tema, y con un enfoque que creemos nosotros desde la UNESCO debe ser uno de los prioritarios alrededor de las discusiones de inteligencia artificial. Yo voy a dividir mi presentación en 3 partes. Vamos a hablar un poquito sobre el estado de situación de la inteligencia artificial, un poco mirando en qué estamos en este momento, poniendo especial énfasis en América Latina, viendo sus oportunidades y también sus riesgos principalmente. Después hablaré un poco, les compartiré sobre la recomendación de ética de inteligencia artificial, que ya Nayat hizo una excelente introducción y me ahorró un poco de tiempo al explicarla, y luego les contaremos un poquito sobre lo que venimos haciendo en América Latina sobre este tema. Esperen que no me está dejando... Ahí se está viendo, ¿no? Bueno, empezamos por lo que puede ser una obviedad, ¿no? Pero hoy la inteligencia artificial es el tema de moda, ¿no? Tal vez personas como Nayat, que llevan tantos años trabajando en inteligencia artificial, vienen a decir, por fin se dieron cuenta de que esto era importante, ¿no? Y es así, la sociedad, el debate público, los gobiernos, las empresas están entendiendo que la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestros espacios, y en 2022 y 2023 ha tenido un auge particular. Es raro hoy no abrir algún portal de noticias y que no haya alguna referencia sobre inteligencia artificial. Obviamente, ChatGPT ha abierto una cantidad de discusiones sobre la información y la desinformación que está sucediendo a partir de esos espacios. Hoy tenemos poemas que se ganan premios y son poemas hechos por sistemas de inteligencia artificial. Tenemos presentadores de noticias a nivel mundial que son de inteligencia artificial, y todo esto, por supuesto, hace que prestemos especial atención al debate que genera la inteligencia artificial. Y quiero empezar por algunos datos que tienen que ver particularmente con el espacio que hoy nos congrega, que es el sector privado. Vemos que durante los últimos 2 años el crecimiento de la inversión privada en inteligencia artificial ha tenido un crecimiento impresionante, y la tendencia es a seguir aumentando. Incluso para 2030 se espera un 35% más de inversión anual en inteligencia artificial. Y básicamente esa inversión está monopolizada por 2 países, aunque Estados Unidos tiene una diferencia enorme frente al resto, pero básicamente hoy la inversión en inteligencia artificial está monopolizada por Estados Unidos y por China. Como ustedes pueden ver en la gráfica, América Latina ni siquiera aparece en el mapa, ¿no? Hay un monopolio grande concentrado en 2 países, y por lo menos en inversión, la región todavía está incipiente, no aparece, ¿no?
Y principalmente es una inversión en inteligencia artificial que está dominada por el sector privado. Si bien en los últimos años ha habido un importante y considerable crecimiento público, como ustedes ven, la inversión es principalmente del sector privado y hay una tendencia a aumentar la inversión por parte de otros países del mundo, ¿no? Si bien, como veíamos, hay una concentración en 2 países, es cierto que también ha empezado a aumentar la inversión en el resto del mundo. ¿Cómo está Chile frente a la situación, frente a la inteligencia artificial? Oxford Insight hace cada 2 años o cada año más bien un índice, un ranking sobre inteligencia artificial donde básicamente mide diferentes pilares del ecosistema de inteligencia artificial que proveen los gobiernos. Y como ustedes pueden ver, la situación de Chile a nivel global es considerablemente buena, está en el puesto 35. Y si lo comparamos con el resto de América Latina, Chile está por encima de otros países que también están tratando de estar a la vanguardia, como Brasil, como Colombia, como Uruguay, y son países estos liderados por Chile que están por encima del promedio mundial, ¿no? Todos sabemos que la inteligencia artificial trae grandes oportunidades y lo hemos visto. Creo que la pandemia y la posibilidad de haber conseguido de manera tan eficiente y tan rápida las vacunas contra el COVID-19 es uno de los claros ejemplos de la importancia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial jugó un papel muy importante en el proceso de desarrollo de las vacunas, ¿no? La inteligencia artificial hoy es la que nos permite elegir y diseñar y planificar experimentos para mejorar medición y observación, nos ayuda a mejorar los procesos de producción y sobre todo, y creo que lo más importante, de gestión de alimentos en el mundo. Puede identificar a pacientes más adecuados para ensayos clínicos, puede aumentar la exactitud en diagnósticos médicos, en fin, tiene una cantidad de bondades que, si las potenciamos, pueden ser de gran servicio para el desarrollo de nuestros países, para la humanidad, de servicio social y también ambiental. Pero también trae unos riesgos, y son los riesgos que hemos visto plausibles a partir de las más recientes avances en inteligencia artificial, ¿no? Uno de los principales riesgos es que precisamente los sistemas de inteligencia artificial pueden reforzar y reproducir sesgos, discriminaciones y desigualdades que hoy ya existen en nuestra realidad análoga, ¿no? Hoy puede reforzar y reproducir discriminaciones de género. Ustedes ven ahí en imagen a Rida. Para quienes no conocen, Rida es una de las últimas novedades que propone el canal de televisión Kuwait News, que tiene una nueva presentadora de noticias creada por un sistema de inteligencia artificial. Y como ustedes ven, es una propuesta que se plantea basada en estereotipos clásicos de género, ¿no? Una mujer blanca, rubia, delgada, manteniendo y reforzando esos estereotipos de género que hoy se mantienen, ¿no? O en temas de discriminación y desigualdades con poblaciones subrepresentadas, por ejemplo, los pueblos indígenas.
Recordemos que hoy los pueblos indígenas representan el 8% de la población en América Latina. Hay más de 7.000 lenguas indígenas y solo el 7% de esas lenguas indígenas hay algún material en línea. Entonces, ¿cómo vamos a lograr para que la inteligencia artificial no haga todo lo contrario y desaparezca estas lenguas, sino todo lo contrario, refuerce la importancia de nuevas lenguas más allá de las comúnmente utilizadas, ¿no? También hay unos riesgos importantes para considerar, y es que la inteligencia artificial puede usarse y se está usando para fines antidemocráticos, para limitar libertades fundamentales, libertad de expresión, la privacidad, ¿no? Hoy tenemos sistemas de reconocimiento facial que se usan en muchos casos para seguimiento de opositores, para hacer seguimiento a ciudadanos, y por supuesto el gran riesgo de que la inteligencia artificial se utilice y se siga utilizando para usos bélicos, ¿no? Y otro riesgo muy importante relacionado al punto que ya mencionaba sobre el monopolio que se está creando alrededor de la inversión en inteligencia artificial, sabiendo que si bien la producción y el desarrollo puede ser nacional, los impactos, como los estamos viendo, son globales, ¿no? Ahora, todas estas nuevas o recientes aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial han puesto sobre la mesa algunas preguntas que son muy importantes, ¿no? ¿Qué tan incluyente y diversas son los datos, la data que se está utilizando? ¿Qué tan transparentes son los algoritmos? Preguntarnos quién controla la inteligencia artificial y más bien quién debería controlarla. Si hay algún daño que genere el sistema de inteligencia artificial, quién responde por él, ¿no? Y quién gobierna la inteligencia artificial, ¿no? Todas estas preguntas que nos empezamos a hacer ahora cuando salen los sistemas de inteligencia artificial, pero que deberían ser preguntas que, sobre todo en el desarrollo de esos sistemas, nos deberíamos hacer es antes de sacarlos al mercado, ¿no? Preguntas que son muy importantes, que merecen una reflexión, una discusión profunda y que deben darse ex ante de cualquier implicación que pueda tener la inteligencia artificial. Nosotros desde la UNESCO siempre hemos planteado que, por supuesto, la inteligencia artificial es un debate tecnológico, un debate que tiene unas repercusiones económicas muy importantes, pero sobre todo es un debate ético y es un debate que debe poner los derechos humanos en el centro de la discusión. Es por eso que, como señaló Nayat, desde 2019, UNESCO mostró una preocupación sobre los avances de la inteligencia artificial y le propuso a sus Estados miembros empezar una discusión para crear la primera recomendación global sobre inteligencia artificial desde un enfoque ético y de derechos humanos. Después de un proceso de más de 2 años de consultas con expertos, con gobiernos, con sociedad civil, con empresas, en 2021 es aprobada por aclamación y por los 193 países conformantes de la UNESCO, incluida Chile, se aprueba la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y básicamente esta recomendación tiene unas características que son muy importantes y que lo diferencian de otros marcos éticos hoy existentes. Una de sus características principales
es que es el primer marco global consensuado por todos los países del mundo, y ese no es un punto menor. Estamos hablando que aquí se pusieron de acuerdo todos los países del planeta para mirar un tema que tiene un debate muy álgido y sensible al interior de ellos, y se logró a través de la UNESCO que todos los países consensuaran este documento. Segundo, tiene una característica esencial, y es que la recomendación pretende ser la base para que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad, de la sociedad, del medio ambiente, y que tenga unos fines pacíficos. Es una recomendación que permite ser un documento guía para la formulación y desarrollo de políticas, de leyes, de regulaciones de inteligencia artificial, como lo veremos más adelante. Hoy ya está empezando a hacerse. Una característica muy importante que tiene la recomendación es que busca darle orientaciones a todos los actores involucrados en todos los ciclos del sistema de inteligencia artificial. Es decir, es la primera recomendación que hace la UNESCO, que no solo está enfocada a los gobiernos y a los estados, si bien ellos son el principal beneficiario y son los principales stakeholders de la recomendación. También el documento pretende que vincule a todo el ecosistema alrededor de la inteligencia artificial, incluidas, por supuesto, empresas, centros de investigación, desarrolladores, universidades, y durante todo el ciclo de vida, desde el diseño, concepción, desarrollo, utilización, hasta la terminación de los sistemas de inteligencia artificial. Y por último, y también muy importante, es que no solo es un documento que busca dar unos principios y unos valores éticos sobre lo que se esperaría la inteligencia artificial debería ser, sino también hace una propuesta de acción política concreta para poder llevarlos adelante. Como señalaba, la recomendación efectivamente incluye una serie de valores que son esenciales, centrados en los derechos humanos, en su respeto y protección, unos valores fundamentales alrededor de garantizar la diversidad y la inclusión, valores alrededor de el respeto y la protección del ecosistema y el medio ambiente. Es el primer marco ético que relaciona el impacto de la inteligencia artificial con el medio ambiente y el cambio climático, factor que es fundamental porque sabemos ya las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en términos de consumo de energía y su impacto en el medio ambiente, y un valor fundamental alrededor de su uso pacífico y justo. Y tiene a su vez una serie de principios subyacentes que tienen que ver con ejes centrales en la discusión de inteligencia artificial, relacionados con la proporcionalidad y no causa de daño, la garantía de seguridad y protección, de equidad y no discriminación, de sostenibilidad, de respeto por el derecho a la intimidad y la protección de datos, un principio fundamental sobre el eje sobre la discusión actual que tiene que ver sobre la supervisión y determinación humana en todo momento sobre los sistemas de inteligencia artificial, principios alrededor de transparencia y explicabilidad, sobre rendición de cuentas, conciencia y alfabetización, y gobernanza y colaboración entre distintos actores. Y como señalaba, tiene la recomendación unas propuestas de acción política en diferentes dimensiones, entre ellas políticas de datos, entre ellas
equidad de género, que es una de las principales novedades y diferenciales que tiene la recomendación, es el énfasis que hace en la importancia de la equidad de género basado en los antecedentes que señalaban de discriminación de género, temas sobre gobernanza, sobre cooperación internacional, medio ambiente, sobre salud y bienestar y sobre comunicación, educación y cultura, que son ejes centrales del mandato del trabajo de la UNESCO. Aquí quiero señalar algunos de los componentes que incluye la recomendación en términos de acción política, donde se invita a que los estados desarrollen estrategias nacionales y regionales con énfasis en ética e inteligencia artificial, que haya mecanismos de certificación y reconocimiento mutuo entre países de sistemas de inteligencia artificial. Se promueve que los estados y las empresas cuenten con un responsable independiente que vele por los estándares éticos de la inteligencia artificial y un rol fundamental donde los estados deben investigar y reparar los daños causados por sistemas de inteligencia artificial públicos que generen algún tipo de daño, ¿no? Como señalaba, hay un fuerte énfasis de la recomendación en el impacto en el desarrollo sostenible, un llamado constante a cómo desarrollar inteligencia artificial en diferentes ámbitos del desarrollo, para la educación, para la salud, para la infraestructura, para mejorar la ciencia, cómo ponemos la inteligencia artificial al servicio de la humanidad, empezar a diseñar criterios y evaluación para que tanto los estados como las empresas evalúen el impacto ambiental de los sistemas de inteligencia artificial, lo mismo en los mercados de trabajo y, como señalaba, un énfasis muy importante sobre cómo garantizar que no se promuevan ni se perpetúen estereotipos de géneros y sesgos discriminatorios, ¿no? La recomendación, además de tener estos principios, estos valores y estas propuestas de acción política, tiene dos herramientas centrales. Una que tiene que ver con una metodología de evaluación sobre el estado de preparación que tienen los países para implementar la recomendación, y una segunda herramienta que tiene que ver con evaluar el impacto ético que tiene los sistemas de inteligencia artificial en los países. Estos sistemas de evaluación lo que buscan es identificar sobre todo retos, oportunidades, fortalezas y debilidades que hay en los países para desarrollar inteligencia artificial desde un enfoque ético y de derechos. Una pregunta que suele salir mucho en los espacios, sobre todo del sector privado, frente a la inteligencia artificial, tiene que ver con la regulación. ¿Qué está pasando con las regulaciones? Y hoy la discusión cambió a lo que era hace un año o año y medio. Hace un tiempo la pregunta era si se iba a regular o no. Y hoy ya la pregunta no es esa, sino la pregunta es cómo se va a regular, ¿no? Hay una tendencia cada vez incrementando sobre el interés que tienen los legisladores y los gobiernos para regular la inteligencia artificial. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica el incremento de propuestas e iniciativas legislativas que hoy se están tramitando en distintas partes del mundo, principalmente en países desarrollados sobre inteligencia artificial, y la realidad es que esto se está dando en la Unión Europea, en el Reino Unido, en Estados Unidos.
la reglamentación, la regulación alrededor de inteligencia artificial ya se está dando y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo esperamos que sea esa regulación, cómo hacemos para que haya una regulación que permita la innovación, la inversión y que al mismo tiempo sea garante de derechos y libertades y de principios éticos como lo hemos visto hasta ahora. Señalaba Thierry en su introducción que Chile hay un proyecto de ley efectivamente para regular la inteligencia artificial y hay proyectos de carácter legislativo en otros países de la región con ese mismo enfoque. Creo que son los espacios que tenemos que aprovechar tanto desde la cooperación internacional como desde el sector privado, como desde la academia, como desde el gobierno para dar una fuerte discusión sobre el tipo de reglamentación que se quiere y creemos que la recomendación de UNESCO puede ser un buen punto de partida para dar esa conversación. Con el documento que tenemos de la recomendación, desde la UNESCO estamos trabajando en diferentes pilares. Uno que tiene que ver con asesoramiento técnico, otro con ayudar a fortalecer capacidades, con generar mayor conocimiento, casi todo el conocimiento, la investigación, las publicaciones que se están dando sobre inteligencia artificial vienen de países desarrollados. Tenemos que aumentar la masa crítica y la discusión y la generación de conocimiento desde una perspectiva del sur global y qué mejor que lo podamos hacer de nuestros países. Y otro pilar fundamental que tiene que ver con incidir en el debate público y en las discusiones que se vienen dando. En América Latina, como lo señaló en un principio Nayat, desde la UNESCO venimos trabajando con una serie de países. América Latina es la región donde más países miembros de la UNESCO han mostrado interés por implementar la recomendación e implementarla para diferentes usos, ya sea para poder hacer la evaluación de estado de situación, cómo utilizar la recomendación para el desarrollo de políticas de IA en aquellos países donde hasta ahora están haciendo la discusión, o para actualizar estrategias existentes en aquellos países donde ya hay alguna política o estrategia de inteligencia artificial. Uno de esos países donde la UNESCO ya está trabajando es precisamente Chile, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Chile fue uno de los países que más impulsó la creación de la recomendación en su momento en 2019 y actualmente es uno de los países más comprometidos en su implementación. Hoy venimos trabajando de la mano con la Fundación MAGovern para ayudar y fortalecer las capacidades de Chile en la implementación de la recomendación. Estamos ayudándole al gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología a crear un comité interministerial de inteligencia artificial. Chile va a ser uno de los primeros países en aplicar la metodología de evaluación de situación que les mencionaba en un principio, y ya se está trabajando con el ministerio en toda la recolección de información que permita tener un informe sobre el estado de situación que hoy tiene el país frente a la recomendación. Estamos empezando a ayudar al gobierno a crear espacios nacionales de consulta, tanto presenciales y virtuales. Sea este el momento para invitar activamente a ACTI y a todos sus miembros para que hagan parte de estos procesos de consulta que buscan alimentar, junto con el informe de estados de situación que estamos haciendo con ellos,
busca ayudar a actualizar, a renovar la actual política nacional de inteligencia artificial, que como se señalaba en un principio, ya es una política existente, de hecho fue una de las políticas de vanguardia en su momento, pero que por supuesto, ante las velocidades y los cambios y las implicaciones sociales, políticas y económicas que está teniendo la inteligencia artificial, implica una renovación, y estamos nosotros apoyando, sobre todo desde el enfoque de derechos humanos y el enfoque ético. A su vez, estamos en tenemos una alianza con la CAF, con el Banco de Desarrollo, para crear el primer o el único Consejo Regional de Inteligencia Artificial. Vamos a hacer la primera reunión de ministros, ministras y altas autoridades responsables de inteligencia artificial. No existe una cumbre de ministros alrededor de este tema, y precisamente Chile va a ser el país anfitrión de esta reunión, que se realizará el 23 y 24 de octubre, donde van a haber diferentes espacios de discusión pública, y también aquí hago la invitación para que los miembros de ACTI participen. Es un espacio único en la región y que se está generando, y va a ser anfitrión Chile. Esa cumbre de ministros y altas autoridades va a crear el Consejo Regional de Inteligencia Artificial, que será el principal espacio de gobernanza y de fortalecimiento de capacidades y de cooperación para los países de América Latina alrededor de inteligencia artificial, y servirá por un lado como un foro político y también técnico para que los países de la región puedan cooperar y mejorar sus estrategias alrededor de inteligencia artificial. Hay un trabajo muy fuerte que se viene haciendo con el sector privado, como he señalado. Para la UNESCO, el trabajo con empresas y desarrolladores e implementadores de inteligencia artificial es fundamental. La recomendación así lo estipula. Y en alianza con Microsoft y Telefónica, que han mostrado especial interés en implementar la recomendación, se creó un consejo empresarial de empresas amigas de la recomendación en Iberoamérica. También, de nuevo, sea este el espacio para ver la manera de articular y fortalecer alianza con ACTI y con todos sus miembros en este espacio. Con el sector privado también nos interesa, por supuesto, acompañar las discusiones públicas sobre regulación, sobre política desde enfoque ético, ayudar a intercambiar experiencias y facilitar colaboración multisectorial entre diversas empresas. Hemos señalado que la vinculación del sector privado en inteligencia artificial, por supuesto, las empresas telco juegan un papel muy importante, pero hoy en diversas industrias, en diversos espacios empresariales, la inteligencia artificial ya hace parte de sus procesos y de sus desarrollos, independientemente del sector que vengan, y es por eso muy importante que también deban participar de las discusiones. Y estamos ayudando a promover más formación en las empresas alrededor del enfoque ético y de derechos humanos de la inteligencia artificial. Estamos promoviendo discusiones públicas, también como el caso de ACTI. En el Consejo Empresarial se ha iniciado un ciclo de webinarios sobre impactos éticos de inteligencia artificial. Tuvimos uno en abril sobre responsabilidad y gobernanza de inteligencia artificial, y estamos preparando otro para el 30 de mayo sobre género e inteligencia artificial,
les enviaremos oportunamente la información para que acompañen esta discusión y sean parte ustedes del debate. Y también ayudar a generar mayor conocimiento sobre estos temas desde un enfoque del sector privado, como señalé, con diversos actores. Tenemos una fuerte alianza con GSMA. Seguramente ustedes todos conocen el espacio que congrega a las empresas móviles, donde tanto en el Congreso en Barcelona como en el de Ciudad de México estuvimos precisamente en los debates y creamos un vínculo con ellos alrededor del uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Por último, y para cerrar ya esta conversación y abrirlo a comentarios, preguntas, también oír otras perspectivas sobre este tema. Desde la UNESCO venimos trabajando en diferentes ejes. Estamos creando un observatorio global de ética de inteligencia artificial. Tenemos un foro global de inteligencia artificial. El año pasado lo realizamos en República Checa y este año lo seguiremos haciendo. Acabamos de lanzar hace un par de semanas una red de mujeres e inteligencia artificial. Como pudieron ver a lo largo de la presentación, el enfoque de género para nosotros es fundamental por las implicaciones que tiene la inteligencia artificial, y estamos creando una red de mujeres y ética de inteligencia artificial. Tenemos una red de expertos internacionales alrededor de estos temas para seguir aumentando e intercambiando experiencias, iniciativas, y un componente fuerte de trabajo analítico y generación de conocimiento que, como lo señalaba, venimos desarrollando y que hace falta más profundidad desde el sur global, desde nuestros países. En este momento estamos desarrollando 3 documentos que saldrán muy pronto a la luz. Uno sobre el impacto ético, el impacto de la inteligencia artificial en pueblos indígenas, otro sobre el impacto de inteligencia artificial en población en situación de discapacidad, y otro sobre equidad de género. Con esto cierro. Creo que fue un poco más extenso de lo que Nayad me había pedido, pero para poder dar una profunda visión de lo que es la recomendación, viene trabajando UNESCO, y reiterar el agradecimiento y el interés que tenemos para que podamos, junto a ACTI, poder seguir trabajando estos temas en los próximos días, en los próximos pasos. Nayad, muchas gracias, y atento a comentarios, preguntas o sugerencias. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la fantástica presentación, o sea, que ha tocado estas 3 partes de tremenda manera. Yo creo que ha servido mucho para darnos una idea, y ese era un poco el sentido de este seminario, tener una idea un poco más clara de qué cosa es la recomendación, pero sobre todo el posicionamiento de la UNESCO alrededor de estos temas. Ya hay mucha gente, están aquí incentivados con algunas preguntas por el chat. Antes de partir con estas, porque la idea de esta segunda parte, y nuevamente invito a todos los participantes y los asistentes a que puedan poner sus preguntas en el chat para ahora poder aprovechar a Andrés para responderla. Quiero empezar rompiendo el hielo, haciendo, bueno, un comentario que empieza con un comentario y después una pregunta, ¿no? Porque estamos ahora mismo viviendo un momento bastante especial, ¿no? En particular de la inteligencia artificial, que ha evolucionado, ¿no? De manera bastante rápida, ¿no? Y estamos viendo ahora un subconjunto de la inteligencia artificial, estas tecnologías de Generative AI, que han sido de alguna manera liberadas, ¿no? Para uso sin que la tecnología esté lo suficientemente lista, y no me refiero a funcionalidades, sino me refiero en el fondo a que esté lista efectivamente, y que se haga cargo a los riesgos del mal uso, de la desinformación, de la alucinación de estos modelos, de la confabulación, y esto es solo por
por mencionar algunos, ¿no? El riesgo de estar de alguna manera probando y de estar jugando, ¿no? Con un tipo de tecnología que en el fondo no está lista y no se hace cargo de ciertos riesgos, y hay un consenso en ese sentido, ¿vale? Entonces, la pregunta es cómo hacemos para que el debate, para salir un poco del debate sobre los riesgos y que este debate se dé antes, ¿ya? Y no cuando el daño esté causado, ¿ya? Y cómo hacemos también para salir de meras declaraciones y meros códigos de ética, sino realmente a cosas que son más implementables y que se les puede tener una real trazabilidad, ¿ah? Entonces, eso es una pregunta, Andrés, para ahora partir con las preguntas del chat. Uf, empezamos duro. A ver, yo creo que, digamos, nosotros lo que tenemos que, creo yo, que ser conscientes es que en este momento que se puso esta discusión sobre inteligencia artificial, que está tan en boga, tan en la mesa, incluso prende las alarmas dentro de muchos sectores, particularmente entre los gobiernos. Los gobiernos están preocupados, nosotros lo vemos todos los días, los gobiernos son nuestros principales socios en la implementación de la recomendación, y hay un interés por ver qué hacen, qué hay que hacer desde el lado de los gobiernos. Ahora, en ese qué hacer, se pueden generar situaciones que pueden ser contrarias a lo que esperamos, ¿no? Por eso hoy cuando vemos que hay iniciativas de reglamentación y regulación, hay que prestarles mucha atención a qué es eso que se está promoviendo, porque lo que no queremos es que precisamente por regular y por creer que estamos haciendo el bien, terminemos todo lo contrario y haciendo peor con regulaciones que sean contrarias a derechos, contrarias a libertades, y que disminuya el incentivo de inversión y de innovación. Aquí no hay que plantearle una guerra a la inteligencia artificial per se, eso no tiene sentido. Aquí lo que hay que plantear es, vamos identificando las oportunidades, pero también hay unos riesgos, y hay unos riesgos que merecen una acción sobre todo de gobiernos. Por supuesto, la recomendación de la UNESCO es eso, es una recomendación. Esto no es ni un tratado internacional, no tiene ese carácter vinculante, pero lo que busca es darle a los gobiernos herramientas para que si se llegan a regulaciones, pues tengan en cuenta estos enfoques, ¿no? Eso desde el lado gubernamental. Ahora, desde el lado empresarial, yo sé que muchas empresas, seguramente muchas de las que participan hoy, tienen sus códigos de ética, tienen estándares, digamos, que usan en términos éticos. Y ahí hay que hacer algunas reflexiones internas importantes. Uno, revisar si esos estándares éticos pues coinciden con los estándares internacionales que está promoviendo UNESCO. Como vieron, la recomendación está abordando unas dimensiones bastante abarcativas sobre el impacto de la inteligencia artificial, dimensiones que antes no se consideraban, como la dimensión del impacto ambiental, por ejemplo, la dimensión del impacto en equidad de género. Entonces, uno, hay que revisar esos documentos que tienen las empresas que dicen. Segundo, hay que revisar qué tan en serio se las toman, ¿no? Qué tan en serio revisamos y les ponemos atención a esos códigos de ética, o si son simplemente documentos declarativos y decorativos que se van pasando. Yo creería que debería haber un incentivo para que en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial tenga que haber, para que salga al mercado, tiene que haber una certificación ética de que se está cumpliendo con unos mínimos estándares
que van a hacer prevenirnos de unos riesgos que son inminentes y que ya hemos visto, ¿no? Lo mismo, por eso la recomendación propone, miremos si la posibilidad de tener un responsable independiente que vele por la integridad ética de inteligencia artificial, pero hay que darle capacidad de incidencia, poder, herramientas para que tenga incidencia, ¿no? Ahora, cada vez va ganando más fuerza estas discusiones, ¿no? O sea, no en vano, más de 1.100 desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial mandaron una carta diciendo, oigan, paremos un segundo, miremos lo que estamos haciendo, porque esto cada vez más va a estar más visible e incluso la sociedad y el mercado lo va a empezar a exigir. Entonces, yo creería que tenemos que buscar la manera como tanto internamente en los procesos que tienen las empresas, esto gana una mayor relevancia, se pueden fortalecer las capacidades, hacer trabajo con los desarrolladores desde enfoques éticos, de derechos humanos, todo eso, y UNESCO está a disposición para apoyar en eso. Perdón, buscar la manera como están previstos en el proceso y en los procesos y procedimientos estos temas. Eso por un lado, porque sabemos que se viene regulación. Entonces, tomemos decisiones de autorregulación propia, sabiendo que esos criterios de autorregulación, pues, ojalá sirvan para que haya una regulación que sea garante de derechos, democrática y que siga incentivando la innovación. Oye, Andrés, gracias por la respuesta. Antes de pasar al chat, voy a tomar dos cosas de todo lo que has contado ahora y vamos a intentar volver ahí en el transcurso del intercambio. La primera cosa es efectivamente esto que tú has comentado de cómo la comunidad académica, incluso empresarial, porque hay muchas personas que trabajan en empresas también que se adhirieron, incluso varios premios Turing, ¿no? Que salieron manifestándose, alertando de los riesgos del IA, sea firmando cartas, posicionándose activamente públicamente o incluso a punto de parar de colaborar con algunas empresas. Hemos visto a grandes personalidades del IA bajándose de colaborar ya con algunas para efectivamente no sentir conflicto de interés. Esta es la primera cosa que tomo para retomar después, y la segunda es que hoy se ha votado, justamente hoy, se ha dado a luz verde en el Parlamento Europeo a la AI Act, que de alguna manera allana el camino para una adopción de esta ley ya justamente en junio. Entonces, bueno, ahí vamos a volver a eso, pero que crea específicamente también un enfoque basado en riesgos, ya, que es un poco la mirada de este Ley Act, y sería interesante saber cómo desde la UNESCO están mirando esto en términos de si es balanceada, no es balanceada, etcétera, ¿vale? Pero voy a pasar inmediatamente a las preguntas del chat. A ver, voy a empezar por orden. Hay una acá que dice, esta pregunta la hace José Fuente Alba, que comenta y pregunta, entendiendo que las capacidades de inteligencia artificial son muy grandes y profundas a la hora de procesar, ¿no? Y a la hora de entender a las personas y su comportamiento, ¿cómo evitamos la manipulación personalizada de los ciudadanos en sus costumbres de compra, de votación, de alimentación, de educación, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, bueno, hoy, o sea, un Cambridge Analytica, ¿no? Con capacidad global. O sea, y hoy hasta para comprar una aspirina, ¿no? Al menos en Chile, nos solicitan o te solicitan tu identificación personal. Entonces, bueno, ¿cómo efectivamente, entendiendo esto, hay una experiencia en el mundo aplicado, ¿no? Aplicando inteligencia artificial a la auditoría, ¿no? De la probidad en el ejercicio político y de gobierno? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el cambio en el enfoque del uso de la inteligencia artificial, de los datos personales, con entrada de la inteligencia artificial, entendiendo que las opciones de mal uso son muchísimo mayores o inminentes? Y tú acabas de mencionar algunas de estas cosas, pero bueno, si pudieras elaborar un poco más para responderle a José Fuente Alba. Bien, José precisamente hace muchas de las preguntas que son clave y que deberíamos estar haciéndonos desde antes y que aparecen hoy cuando vemos que cualquier cosa que vamos a comprar online
ya está predeterminado, que nuestros datos ya están supremamente definidos, utilizados, sin nuestra autorización. Todo eso es la realidad en la que estamos y muchas de estas preguntas nos las hacemos ahora y qué bueno hubiera sido que nos las hubiéramos hecho antes, sobre todo cuando aparecen estas tecnologías. La recomendación propone algo interesante y es que se trate de elaborar estrategias de gobernanza de datos alrededor de inteligencia artificial. En el tema de datos y de privacidad hay mucha normativa, independientemente de la inteligencia artificial, sobre todo la Unión Europea es la más avanzada y es muy garante de derechos, de privacidad, de autonomía, ¿no? Los países de América Latina, tú lo acabas de señalar, Chile, los países de América Latina han tratado de también ponerse a la vanguardia. Y por supuesto, pues ahora entra en la discusión la inteligencia artificial. Yo sí creo que hay que pensarse en una estrategia global y regional. Esto no solo tiene implicaciones nacionales, porque los usos de datos, como lo señalan los ejemplos que José nos da, pues tienen implicaciones globales, no importa dónde uno haga la compra o el portal que utilice, ¿no? Pero sí unos consensos alrededor de la gobernanza misma de los datos, sobre el uso, sobre el abuso, sobre los daños, en fin, discusiones que ya se han venido dando con la aparición de Internet. Por supuesto, los temas de privacidad y de datos fue uno de los más, es uno de los temas más álgidos y acá no es la excepción. El mejor ejemplo, creo yo, sigue siendo el de la Unión Europea. A mí me parece que es las directivas que ha dado la Unión Europea sigue siendo la más garante, digamos, en términos de libertades y de protecciones. Y hay que ver eso cómo equilibra para que se garantice y se proteja y al mismo tiempo, obviamente, fomente la inversión. Hoy, si uno mira, digamos, hay como, en temas de inteligencia artificial y su regulación, hay como 3 grandes frentes que uno ve, ¿no? Hay una visión muy desde la Unión Europea, como muy centrada en mitigar riesgos, ¿no? Y por ahí va, y como tú señalas, pues hoy sale un act que hay que mirarlo para ver cómo va a funcionar. La mirada más del Reino Unido, que es de principios, ¿no? De cómo guiar la regulación a punta de principios y que no haya leyes como tal, sino unos principios guía, que los principios pueden ser tal cual como los plantea la recomendación, y otra que es la visión de Estados Unidos, que es más sectorial, ¿no? Ellos están haciendo reglamentaciones de salud e inteligencia artificial, industria, inteligencia, no, habrá que ver, pero algo que está implícito en esta conversación y que lo hago explícito es, todo esto se va haciendo en la marcha, ¿no? Todo esto es como un ejercicio de aprendiendo haciendo, porque pues como todos sabemos esto va a unas velocidades impresionantes y los gobiernos, muchas veces las propias empresas no van a esa misma velocidad en términos de su regulación, de cómo controlar internamente, etcétera, ¿no? Entonces pues es parte del desafío.
Sí, genial. Oye, y solo por complementar ahí, es verdad que esto de en el fondo, uno de los principios claves de la gobernanza de inteligencia artificial es que también los formuladores de políticas públicas en el fondo adopten ese enfoque basado en riesgo, ¿no? Para regular los sistemas de inteligencia artificial, o sea, las aplicaciones, no la tecnología per se, ¿ya? Las aplicaciones de ellas. Y por ejemplo, aquí un poco este ejemplo que colocaba de alguna manera José Fuentealba, ¿no? Hoy, de acuerdo a la estructura, o al menos, por ejemplo, en el AI Act de la Unión Europea, el que un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, se usa para hacer ciertas recomendaciones a los consumidores, presenta de alguna manera un riesgo, poco riesgo, ¿ya? Está evaluado dentro de los riesgos bajos, ¿no? Pero efectivamente, un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial que filtra solicitudes de empleo, qué sé yo, a otras, puede tener efectivamente un enorme impacto. Entonces, el enfoque basado en riesgo yo creo que es bastante relevante, bastante de mirar de cerca, ¿vale? Y ahí comentando, justo enlazando con el enlace que tú hablaste con relación al balance, ¿no? Con la innovación. Hay una pregunta acá de Thierry Sampier, del presidente de la ACTI, que dice, ¿cómo compatibilizamos la innovación y el desarrollo, y también el uso y la adopción de la inteligencia artificial en empresas y en los gobiernos con los sistemas, con los temas éticos y con los riesgos también que están asociados a la implementación de estos modelos? Un poco esto que estabas comentando, un poco más amplio. Sí, yo creo, esta es una pregunta que parece recurrentemente la que pone Thierry, y es bueno. O sea, yo todo esto también invito a que tratemos entre todos como de buscarle como respuestas, porque naturalmente no hay una respuesta única y es parte de los debates, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que empezar es que no hay que verlos como como factores opuestos. No hay que ver esta discusión desde la perspectiva de innovo más y eso tiene una repercusión en limitar derechos, libertades y enfoques éticos, si se quiere. Todo lo contrario, yo creo que hay que verlo desde una manera de articulación donde las dos son plenamente compatibles. Yo insisto en que por un lado va a haber, cada vez va a haber momentos donde el propio mercado va a estar más pendiente de esto, ¿no? Entonces, si el usuario, si el consumidor sabe que esto está teniendo unas implicaciones, pues eso va a tener repercusiones ¿no? en la manera como se está desarrollando. Yo creo que ese equilibrio, lo que tenemos que encontrar es un equilibrio, ¿no? Donde, ¿cómo hacemos para garantizar esos derechos, esas libertades? UNESCO plantea, y es como la primera, si se quiere, el primer documento que dice, aquí hay una serie de sugerencias, y eso hay que ponerlo y armonizarlo con, pues con otros componentes, digamos, fundamentales en el desarrollo de inteligencia artificial, entre ellos la innovación, la infraestructura, factores económicos, ¿no? Para que vayan compatibilizando, ¿no? Tratar de ir de la mano, y por eso yo insisto en estos, en el caso chileno, en estos espacios que estamos creando con el gobierno, con el interés que ellos tienen de ir actualizando esto, pues me parece que estas son el tipo de reflexiones que deberíamos dar para un país como Chile en este momento donde se está haciendo una actualización y una revisión de su política nacional. Oye, Andrés, con relación, hay un tema también recurrente cuando hablamos de inteligencia artificial que tiene que ver con el futuro del trabajo, ¿cierto? Y hay muchísimo debate y probablemente un malentendido, porque no es efectivamente que la inteligencia artificial venga a reemplazarnos y a quitarnos el trabajo, sino que son las personas que mejor adopten la inteligencia artificial y que usen la inteligencia artificial quienes nos van a quitar los trabajos. Entonces, con relación a eso, hay una pregunta de Nicolás Balbotín,
que dice aquí, ¿cuál es la recomendación de la UNESCO con respecto al reemplazo laboral de personas por IA y las posibles implicancias socioeconómicas? ¿Y cuáles son las estrategias, según la UNESCO, para mitigar el desempleo? La pregunta amplia. Ojalá se tuvieran respuesta a todas estas preguntas que son muy importantes y que, como señalo, son parte de la discusión, del debate, y no, o sea, UNESCO no está llegando como con varita mágica a decir esto es lo que hay que hacer, porque no es nuestra función, sino pues tratar de dar algún tipo de lineamientos y también ayudar a que se den en el debate público cuestiones como las que aquí señala Nicolás o Thierry o José. Una de las propuestas que hace la recomendación va en línea de la preocupación que Nicolás tiene y le propone, le dice a los estados la recomendación, oiga, esto va a tener un impacto en el mercado laboral en sus países. Hagan una evaluación sobre el impacto laboral. ¿Sí? Empecemos por ahí. Hoy no tenemos tanta evidencia ni datos exactos. Empecemos a evaluar cuál es el impacto que esto va a tener en el mercado laboral en su país. Y ese es un primer llamado que hace la recomendación, porque hoy esa evaluación no existe. Nadie hace el análisis interno sobre qué impacto tiene. Bueno, empecemos por ahí, empecemos por hacerlo. Segundo, seguramente esto va a tener una reconfiguración del mercado laboral en diferentes ámbitos, ¿no? Y esa es la realidad. Ahora, hay que ver precisamente a través de esa evaluación que se haga cómo se reconfigura el mercado laboral para entender esos impactos, los impactos sociales que ello tiene, en cuáles industrias tendrá algún impacto más que otro. Esta preocupación suele aparecer mucho en los ámbitos de tecnología, ¿no? Aparece algún desarrollo tecnológico y una preocupación siempre es cómo impacta el mercado laboral. Seguramente va a tener un impacto, evaluémoslo, analicémoslo y miremos cómo se está reconfigurando, así como cada vez estará apareciendo más desarrolladores, ¿no? Ámbitos que van a demandar algún tipo de mano de obra, como habrá otros donde la inteligencia artificial pasa a reconfigurarlo. Pero en mucho de esto todavía o es prematuro o falta mayor información, análisis, y qué bueno empezar por hacer un estudio de esa naturaleza, digamos, incluso en sectores gremiales como los de ustedes deberíamos empezar a mirar, bueno, hagamos un balance sobre cómo vemos que esto afecte el mercado laboral. Oye, en lo que, bueno, estamos llegando casi al final del seminario y entiendo que hay alguien más por ahí de los asistentes que está intentando formular una pregunta a través del chat, Pablo Isla. Te invitamos a que formules tu pregunta ahí en el chat, pero antes quería también hacer las últimas reflexiones, ¿no? Porque está tan burbujeante, digamos, el ecosistema, y hasta también un poco escalofriante, porque es difícil también de seguir para nosotros mismos, o sea, que trabajamos, digamos, en el área, y bueno, todas las empresas de tecnología que están aquí presentes, les pasará un poco lo mismo. Por ejemplo, ayer mismo fue un día que es completamente insano, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, Google ayer anunció un montón de cosas en el evento de EIO, Hugging Face también lanzó su Transformer Agent, Synthesia también lanzó su nuevo modelo texto-vídeo, Scale AI también lanzó otros modelos, ¿no? El Donovan incluso con un copiloto para defensa, que estoy súper asombrada, y otro que tiene un foco más empresarial. O sea, pareciera que estamos viendo pues una guerra, ¿ya? Una guerra de la inteligencia artificial, una competencia, y pareciera donde también las prisas y las presiones por posicionarse y por hacer unos más que otros están también colocando, por algunas empresas también colocarse en la línea directa de los modelos de negocio de otras, hacen de que esas prisas también pues salgan cosas, iniciativas que
bueno, no necesariamente están completamente, o sea, hay un esfuerzo y se ve, ¿no? En efectivamente desde la parte más técnica de la inteligencia artificial, hacerse cargo de algunos de estos elementos, pero efectivamente no es suficiente. Yo creo que el marco también que coloca la UNESCO de recomendación de la inteligencia, de la ética de la inteligencia artificial es un marco relevante y muy importante, es algo que yo creo que hay que no solo verlo, leerlo, sino también adoptarlo, y en ese sentido hay una pregunta bastante concreta que te quiero hacer, Andrés, y es cómo las empresas de tecnología chilenas, ¿ya? Pero en particular las empresas también, el subconjunto también que representa las empresas de tecnología de la ACTI, ¿no? Podrían avanzar, por ejemplo, de conjunto con la UNESCO para trabajar de manera más cercana en una adopción de la recomendación, sabiendo que ustedes ya han trabajado con algunos privados, tú lo comentaste en tu presentación, que han firmado acuerdos con algunas empresas, con Microsoft, que también hace parte de la ACTI y es un miembro bastante activo también de esto de otras mesas, pero también de la mesa de inteligencia artificial. O sea, ¿cómo podemos de alguna manera desde la ACTI, desde las empresas también chilenas, colaborar más de cerca con la UNESCO? ¿Cómo lo podemos hacer? Bien. Bueno, como vimos, como señalaba en la presentación, o sea, para nosotros las empresas, el sector privado juega un papel fundamental en todo esto, y no solo hay una invitación a que se lean la recomendación, la revisen, sino que busquemos estrategias de adopción de la recomendación, y por eso hemos ya, como señalaba, iniciado el trabajo con una serie de empresas, y de aquí vuelvo y reitero mi interés y la disponibilidad y disposición para trabajar con ACTI, con sus miembros, en una estrategia de trabajo conjunta. Eso lo podemos definir conjuntamente, pero puede ir de múltiples maneras, que es muy similar a lo que ya estamos haciendo con algunas empresas, con este espacio regional que comentaba del Consejo Empresarial Amigas de la Recomendación, y va de múltiples maneras. Uno, desde la adopción interna de la recomendación como faro ético del trabajo que hacen las empresas, o revisar sus estrategias, sus códigos o documentos éticos a la luz de la recomendación, que se puede hacer un trabajo en ese sentido. Segundo, una que es muy recurrente, que nos llega desde las empresas, señalan que en muchos casos muchos de los riesgos que se dan es por simple desconocimiento, porque no tienen las capacidades, o sea, muchas veces cuando se habla con los desarrolladores mismos de inteligencia artificial, pues ellos no contemplan esta visión ética de derechos, inclusiva. Se puede hacer un programa de formación en estos temas con las empresas y fortalecer sus capacidades. Hemos hecho programas de formación, hemos hecho cursos masivos, se pueden hacer cosas más diseñadas a necesidad con las empresas, ¿no? Se pueden hacer plantear muchas de las preguntas que salieron hoy, plantear espacios de discusión y ver conjuntamente cómo lo abordamos entre todos, ¿no? Esto hay posiciones y visiones diversas, pero bueno, cómo planteamos por lo menos estas discusiones que nos guíen, cómo ayudar a que dentro de sus procesos y procedimientos internos que tengan ustedes, pues el componente ético tenga una mayor relevancia. En fin, creo que las opciones son múltiples, y bienvenida cualquier sugerencia, interés. Este es un excelente primer paso. Yo insisto en felicitarles porque que ACTI ya tenga una mesa de inteligencia artificial con una visión responsable no es algo que se encuentre en todos los países, ¿no? Y ustedes ya han dado
un primer paso en la vida correcta. Yo reitero, Nayat, Thierry, a todos los miembros, nuestra disposición, y se puede fijar una agenda de trabajo, una manera de colaborar. Lo que mencionaban ahora, los impactos en hacer mejores estudios, eso falta mucho en Chile y en América Latina en general. Cómo tengamos mayor evidencia sobre el impacto en el mercado laboral que va a tener la inteligencia artificial a la luz de la recomendación, y se puede pensar en un estudio, o lo mismo desde el enfoque de género, de poblaciones subrepresentadas, en fin, ahí a disposición para que tal vez en otro espacio lo conversemos. Sí, sí, tengo notas aquí. Antes de hacer un pequeño wrap-up, voy a darle paso porque Pablo consiguió escribir su pregunta, que yo creo que un poco la abordaste con la pregunta anterior, pero no quiero dejar, ya que están todos entusiasmados preguntando, la oportunidad de que puedas responderles, ¿vale? Y es una pregunta también un poco general que tiene que ver con el futuro del trabajo. O sea, bueno, comienza siendo un contexto, ¿no? Inteligencia artificial significa nuevas herramientas, nuevos procesos, ¿no? Y también otros tipos de trabajo, bueno. Y en cierta medida, él dice algo, la llave hace al gasfitter, al plomero, el destornillador hace el electricista, el arado hizo la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se viene con relación a, se viene otro tipo de empleo? Un empleo que es un poco más masivo, donde vamos de alguna manera a ser usuarios y vamos a tener una adopción generalizada, ¿no? Va a ser algo que es totalmente nuevo, que no alcanzamos ahora a mirar, solamente mirando hacia atrás, ¿no? Y él hace una referencia a una frase de Ford que decía que si le hubiese preguntado a la gente qué quería, le hubiesen respondido que un caballo más rápido, ¿no? Y al final, bueno, es lo que terminó haciendo. Entonces, ¿cuál es tu visión brevemente? Que sé que estás ahí con el tiempo corto. Sí, o sea, está muy bueno y los ejemplos que usa Pablo. Claro, aquí la complejidad que tiene la inteligencia artificial es que está teniendo unas implicaciones y unos efectos masivos en todos los sentidos, al mismo tiempo, y todo es simultáneo, ¿no? En la manera como trabajamos, en la manera como nos informamos, en la manera como elegimos, no es todo al mismo tiempo que está sucediendo todo eso. Entonces, parte de lo que implicará esta discusión, o que implica esta discusión, es tal vez no fragmentarlas como si fueran discusiones completamente separadas. Sin duda, las implicaciones en el mercado laboral las tiene y las va a tener en términos como lo puede señalar un poco Pablo, en términos de IA como herramienta, ¿no? Y la IA puede ser vista como herramienta. Esa es una de las formas en que se puede ver. Pero al mismo tiempo se va dando en otras dimensiones. Ahora, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿cómo logramos para que, si en el mercado laboral, que hoy ya es discriminatorio con las mujeres, por ejemplo, eso es una realidad fáctica, ¿cómo vamos a lograr para que, si ya la inteligencia artificial va a tener impacto en el mercado laboral, no vaya a tener una afectación que profundice la desigualdad para las mujeres? Cuando, por ejemplo, sabemos que solo el 3% de las mujeres estudian carreras en educación superior relacionadas con ciencia y tecnología, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendremos que dar una reflexión, bueno, en las implicaciones del mercado laboral, y además con un enfoque particular de género, porque esto puede todavía profundizar más la brecha laboral con las mujeres, para dar un ejemplo. Y esto va a unas velocidades, sí, enormes, ¿no? Entonces, cada vez muchas de las respuestas se van dando o se tratan de buscar sobre acontecimientos que para mañana
son historia, digamos, que ya. Entonces es parte de la complejidad de la discusión y de nuevo, pues serán parte de los debates y tratar de ir buscándole conjuntamente reflexiones. A mí me hubiera, ya quedan muy pocos minutos, pero me hubiera gustado que algún participante o alguien contara algo que esté haciendo internamente o alguna experiencia que tuviera porque es parte de la conversación, digamos, de ver cómo cada quien también trata de dar respuestas y acá bienvenidas todas las experiencias que se estén dando, ¿no? Oye, Andrés, muchas gracias primero por tu tiempo. Tomo tu última palabra y tu interés en querer saber más también de qué están haciendo las empresas de tecnología en Chile, y te vamos a invitar a la mesa de inteligencia artificial, a los espacios cerrados, para tener también más un debate donde también las empresas puedan contarte un poco desde la visión de ellas cómo es que están implementando esto. Tomo varias cosas antes de darle la palabra a Thierry para que cierre. Efectivamente tenemos que ver cómo avanzamos en un espacio también de trabajo ahí con la UNESCO, ¿vale? Esto lo tomo como algo que vamos a conversar en otra instancia. Tenemos que conversar también cómo efectivamente podemos tener una participación en el Consejo Regional de Inteligencia Artificial, ¿vale? Y una presencia como ACTI, y eso lo vamos a conversar también, bueno, contigo, pero también con el Ministerio de Ciencia. Después, efectivamente, cómo podemos de alguna manera hacer parte del Consejo Iberoamericano de Empresas, ¿no?, que están comprometidas con la recomendación, y esto, bueno, probablemente es un trabajo que es a posteriori, hay que comprometerse primero y luego hacerse miembro, pero efectivamente eso puede ser un buen hito, o sea, que nos haga, digamos, a todos incentivarnos. Hay otra pregunta por ahí que tomo, que bueno, tú mencionaste lo de la red de mujeres de IA. Efectivamente hay un grupo de mujeres dentro de la ACTI que estarán, muchísimas de ellas que trabajan también en la inteligencia artificial, estarán súper interesadas también de querer participar en esta red de mujeres, y luego, bueno, vamos a conversar para yo volver, digamos, con las maneras de participar en esta red. Y bueno, muy entusiasmados también de esto que hemos visto. Efectivamente, todo lo que hemos estado debatiendo, yo creo que hay algo que no hemos tocado, pero que está completamente relacionado con el futuro del trabajo, que tiene que ver con el futuro de la educación, ¿ya? Y cómo miramos eso de una manera más cercana, porque efectivamente, respondiendo probablemente de manera diagonal a cada una de las preguntas que se han hecho aquí, esto lo toca, en cómo vamos a crear y a necesitar crear nuevas capacidades, y cómo esas capacidades efectivamente probablemente ya van a tener una pierna anclada en la inteligencia artificial como herramienta, y eso va a necesitar que las capacidades que tenemos que generar de nuevo son pues las capacidades de pensamiento crítico, las capacidades de pensamiento analítico, etcétera, que van a ser mucho más valoradas probablemente que el uso o el saber usar una tecnología o un software en particular. Entonces, Andrés, muchísimas gracias. Yo aprovecho, voy a ponerte aquí en el enlace, no sé si esto le llega a todos a través Pero lo tuyo. compartimos. Precisamente hoy la UNESCO está organizando una discusión, un webinar sobre el impacto de ChatGPT en la educación para aquellas personas que les interese el tema en particular. Aquí te lo estoy enviando el enlace en el chat. Es hoy, me parece que a las 12 del día hora Chile, y creo que precisamente va muy también en la línea de lo que tú estás mencionando, y el impacto en diferentes dimensiones del desarrollo, todas ellas que han sido de particular interés de UNESCO. Andrés, De nuevo, agradecerte gracias. Voy a darle a Thierry el stage para que cierre, pero agradecerte muchísimo por tu presencia y por tu espacio y compartir aquí. Thierry. Hola, muchas gracias, Andrés, por tu muy interesante charla inaugural en nuestro ciclo de seminarios de la mesa de IA de ACTI. Creo que abordaste los principales puntos que nosotros hemos planteado en nuestros objetivos, así que sembraste temas para largas discusiones del grupo de IA, de la mesa de IA, así que vamos a estar, y estamos encantados también de poder colaborar con UNESCO y participar en los distintos instancias que ustedes están creando, así que
tomamos esa posibilidad de trabajar, lo estaremos trabajando con Nayat, y estaremos informando a todos nuestros socios y colaboradores de cómo estamos siguiendo este proceso. Así que los dejamos, además, aprovecho a dejar a todos invitados, a todos los que nos siguen hoy día, a seguirnos a través de las redes sociales para nuestros próximos seminarios que estamos organizando en este contexto de la mesa de inteligencia artificial y con los distintos temas que iremos informando. Y finalmente, desearles a todos un muy buen día y gracias a todos de nuevo por haber estado presentes en este interesantísimo panel. Gracias Nayat, gracias Andrés y a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias, Thierry. Un honor y a disposición para colaborar en lo que consideren. Muchísimas gracias.